Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Acá estamos, madre e hija. Nos tocó. Nunca predicamos, creo, juntas. No, ¿O nunca. sí? No. Bueno, esperemos que sea una buena experiencia. No, queríamos dejarles un mensaje de... Bueno, retomando un poco lo que habían hablado Dai y Celia, no sé si se acuerdan, si no la vieron, vean la prédica que estaba muy linda, hablaban del amor, y tocaron un poco estos temas que queríamos ampliar, que es acerca de la obediencia, ¿no? Sí. Entre padres e hijos. ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cuál es el rol de cada uno y qué es lo que dice la palabra acerca de esto, de las relaciones, que es tan importante la familia para Dios? Es tan importante. Bueno, antes que nada quiero decir que Daniela es mi hija primogénita y con ella tuve muchas experiencias en las cuales, me reconozco que he aprendido mucho con ella y generalmente es ensayo y error, ¿no? Cuando uno está aprendiendo, ya conocía al Señor, ya teníamos un matrimonio en el Señor y bueno, hoy vamos a hablar de la obediencia, ¿no? Sí. Qué importante que es la obediencia para Dios. Y tanto a los hijos como a los padres. Sí. Y hay un versículo, buscando, ¿no? Sí, buscando. Queríamos empezar con 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que dice, lo voy a leer en la NTV. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes y se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Uh-huh. Y leyendo, habla de un montón de cosas este versículo, un montón de cosas feas. En la NBI habla de egoísmo, avaricia, arrogancia, blasfemos, ingratos, y entre todo eso habla de la desobediencia a los padres, que, qué sé yo, capaz que uno nunca lo tiene en cuenta, porque vos decís, pueden ser un montón de cosas malas, pero que haya nombrado la desobediencia a los padres. Hay una versión que dice la gente y en otra versión dice los hombres de los últimos tiempos, los hombres de los postreros tiempos. Y yo creo que estos son los últimos tiempos, ¿no? Y está diciendo hombres, no está diciendo niños, jóvenes, como cuando uno habla de la obediencia a los padres siempre se refiere o cree referirse a un niño en edad escolar o a un joven de la secundaria que siempre son rebeldes, pero qué importante que lo nombra Pablo acá, como que la desobediencia a los padres está al mismo nivel de calumniadores, de egoístas, de vanidosos. Arrogancias, vanidosos, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, y entre todo eso está la desobediencia a los padres. Entonces es importante para Dios. Sí. Y queremos resaltarlo porque cuando fue una de las primeras veces, si no la primera vez que Dios da como un mandamiento a través de Moisés, cuando dio los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y después dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, porque muchos saben los 10 mandamientos, todo lo demás, pero la importancia de la honra al padre y a la madre no se la tiene en cuenta. Pasa como algo ligero, como algo rápido por arriba, ¿no? Y cuando Dios habla de honra en esta parte de la Biblia, habla como que se tiene que tomar un peso, una seriedad importante, que es algo que no se puede tomar así, a la ligera. Uh-huh. Entonces, ¿y por qué es tan importante la obediencia de los hijos a los padres? Y estamos hablando de, como empezamos, de gente grande, ¿no? Sí. De gente niña, o sea, de niños. De todas las edades. De todas las edades. Sí, pero bueno, hay una palabrita ahí que estuvimos buscando, una palabra griega que dice hupo akuo, que significa bajo oír. O sea,
esta palabra que se usa aquí es estar bajo una voz, estar bajo de esa voz que es la voz de la autoridad. Que cuando somos niños, la voz de la autoridad son nuestros padres. Y esa voz que nos da órdenes, que nos guía en el camino, ¿qué hace? Los hijos tienen que estar atentos a esa voz. Después tienen que tener mentes alertas y despiertas para entender esa corrección, esa guía que nos van a dar los padres. Y por último, tener una voluntad para obedecer esa voz, ¿no? Uh-huh. Parece fácil, porque uno cuando lo dice parece fácil, pero... Tanto para los padres como para los hijos, porque también queda en el padre, digamos, tener la voluntad de educarlos como se debe. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero bueno. ¿Y qué significa para vos, Dañé, honra? Yo le digo Dañé, no Danu como ustedes. Bueno, si bien la palabra griega significa bajo ir, siempre el pastor anterior, mi tío, que nos enseñaba que en realidad lo más importante de honrar a nuestros padres era cuando vos ibas por la vida o ibas a la casa de alguien o te cruzabas con alguien y alguien reconocía en vos la buena educación que te dieron tus padres. Por ejemplo, ay, viste, fulanita de tal, qué amorosa que es. Sí, ¿sabes quién es? Es la hija de, no sé, es la hija de Mariana y Daniel. Ay, sí, esa chica. Y es como dejar bien parados a tus padres en otros lugares. Es como, sos la marca registrada, o sea, sos la herencia y sos la representación de ellos en otro lado. Es el reflejo de cómo ellos te criaron. Y eso es verdaderamente honrar, porque en tu casa está bien, uno es obediente, además que cuando te mandan, o sea, no te queda otra. Capaz haces las cosas así como de mala gana, las terminás haciendo. O refunfuñando, pero, o sea, donde realmente se nota y se ve, acá estamos con mi hermano, donde realmente se nota y se ve si... Es el reflejo de la educación de tus padres, es cuando vos lo mostrás afuera, que también se hace un paralelismo como hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener algo distinto, tenemos que honrar a nuestro Padre en los cielos, decir, bueno, este tiene algo. Vieron que a veces pasa que dicen, no, sí, porque es cristiano, ¿viste? Que como que te dicen, pero... A veces lo pueden decir como de manera despectiva, pero otras veces es como, no, él es cristiano, por eso es distinto. Entonces tenemos un ADN distinto, tenemos una educación distinta, un padre distinto, y también se tiene que notar. Y es una autoridad para nosotros, Dios es la primera autoridad. Y como Pablo se está expresando acá en Efesios 6, que dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Y cuando hablábamos con respecto a que Pablo escribió esta carta, él suponía que siempre esta carta iba a ser leída delante de los hijos, que no era solamente para los adultos, sino que iban a estar los niños ahí, ya sea en la iglesia, ya sea en una casa o donde fuera leída a los Efesios. Y Pablo no estaba muy cómodamente sentado en el sillón de su casa, estaba preso, ¿no? Sí, y mientras mi mamá me comentaba esto, que me dijo, ay, viste, Pablo estaba preso, y cómo se le ocurrió, ¿no? Hablar de los padres, estaba preso. Y no sé, como que se me vino así una revelación, diría José. Se vino una revelación. Digo, tal vez el preso ahí, no sé con cuántas personas estaría, si estaría solo o qué, pero cuando uno está en la cárcel, si te pones a pensar, la mayoría de las personas que están presas son jóvenes. Son jóvenes que están en la delincuencia y tal vez si esos jóvenes hubieran tenido la educación adecuada de sus padres, si hubieran sido obedientes, si hubieran tenido una educación basada en la palabra, no hubieran terminado en la delincuencia. O sea, ¿por qué hay delincuencia o por qué? Justamente la característica de los hombres de los últimos tiempos va a ser
delincuencia, Sí. avaricia, y a través de la avaricia Y se van a desobediencia cometer a los padres. se van a cometer un montón de delitos. Sí. Y bueno, tengo una estadística acá de Harvard que hicieron unos expertos sociólogos que dice que hay 4 factores. Ellos estudiaron, no son cristianos, pero estudiaron cuáles son los factores esenciales para que prevenir la delincuencia juvenil. Y dice que el primer factor es la disciplina del padre. La disciplina del padre tiene que ser justa, consistente y firme. En segundo lugar, la supervisión de la madre, que debe estar con ellos la mayor parte del tiempo, supervisar qué hacen, con quién se juntan, qué hacen en internet. El tercer lugar, el cariño de la madre, no sé, lo resalta como algo importante estos sociólogos. Y en cuarto lugar, la unidad de la familia y el tiempo de la familia como una cohesión de la misma. Ahora, esto es una estadística de unos sociólogos de una universidad, pero Pablo ya lo había dicho mucho tiempo atrás. Y la delincuencia igual siguió y había en ese tiempo, ¿no? Y creo que eso también fue como decir, no, es importante poder hablar de esto, de que honres a tu padre y a tu madre, de que escuches el consejo, de que los padres tampoco se extralimiten con sus hijos, porque tampoco por ser padres tienen que abusar de esa autoridad para con sus hijos, ¿no? Si quieren ser hijos sanos. Hay un versículo en Romanos 1:18 que bueno, ahora es como que estamos hablándole a la iglesia, pero viéndolo más afuera, hacia la sociedad, como empezamos, en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Está hablando Dios, fíjense que van a venir tiempos difíciles para la iglesia y para el afuera. Y dice en 1:18, dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Dios los ha entregado por su maldad y el resultado es la desobediencia. Y claramente está diciendo Pablo que Dios los dejó, que ellos hagan lo que quieran. Sus malos pensamientos lo han llevado a hacer cosas con sus cuerpos vergonzosas. O sea, los que estamos en la casa de Dios y hemos recibido la salvación y hemos entendido su reino, no vivimos estas cosas, pero sabemos que estas cosas suceden en el afuera y suceden y muy terribles, y las noticias duelen y vemos que la sociedad se ha pervertido de tal manera que Dios dice, bueno, no me oyen, no escuchan, no me obedecen, yo los entrego a lo que ellos desean hacer y han hecho cosas con sus cuerpos vergonzosas. Entonces Dios nos llama y si está en la palabra es porque Dios lo está revelando a su iglesia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más puedes decir de algún otro versículo? No, que me estaba acordando, ¿no? Volviendo un poco a esto de la honra y de obedecer y de escuchar el consejo, tal vez un mensaje más dirigido a los jóvenes, adolescentes. De que me acordaba mientras preparábamos, porque nos juntamos un ratito antes a la tarde para debatir. Y me acordaba de cuando yo estaba con la edad de mi hermano, más o menos 13, 14, 15. 15 me dijiste. Sí, 14, 15. Antes no. 14, 15, cuando uno ya empieza en la escuela, le gusta un chico, le gusta una chica o lo que sea, ¿no? Que me acuerdo que mi papá me decía, mira, ni se te ocurra andar con tal pibe porque ya la familia, todo. Y era como todo el tiempo, no, ni se me ocurra. Y era, obviamente, él se daba cuenta que era el chico que me gustaba porque estábamos juntos siempre, o sea, éramos un grupo de amigos. Y entonces ya me lo venían anticipando, tipo, porque esto no está bien, porque ellos como que veían cosas más allá, no solamente el chico que era chico en ese momento, sino en la familia, ¿no? Entonces es como que ni se te ocurra por esto y aquello. Y pero vos parecía una pavada. Una lista dijiste que bueno, había pero déjame terminar, pará. Bueno. Porque digo, ya fue, es como que puse por sobre lo que a mí me parecía, lo que
mis papás me estaban comiendo la cabeza, porque además imagínate que yo les llegaba a decir, tipo, no sé, me echaban de mi casa. Nada, tampoco tanto, pero nada, es como que después empecé como a decir, bueno, y mi mamá me decía siempre la persona que tiene que estar al lado tuyo tiene que ser un hijo de Dios. Primero tiene que amar a Dios. Segundo, te tiene que tratar como una reina. Vos tenés que ser lo más importante. Tiene que ser trabajador. Nada de un vago, ¿eh? Acá no quiero un vago. Yo no sé cómo se acuerda de esas cosas. Yo no me acordaba. Tiene que ser trabajador. Tiene que... Bueno, no tiene que ser un nene de mamá ese tampoco. Tiene que ser un hombre. Bueno, un montón de cosas. Eso me marcó a mí. Capaz que ella no se acuerda, pero también si sos padre, te hablo como hija, todo lo que vos le decís a tu hijo lo marca, más en la adolescencia. Y todo, así como esos fueron buenos consejos, también puede ser que se estén dando malos consejos y que se esté marcando para mal. Pero bueno, esos buenos consejos a mí me sirvieron, porque cuando yo empecé a conocer a Nahuel, que ahora es mi marido, hola Nahu, que está ahí atrás filmando, empecé como, se me venía esto a la cabeza, ¿no? Yo empecé a indagar en esto. Primero, él me decía que iba a la iglesia, pero bueno, a mí que iba a la iglesia no me decía nada, o sea, porque hay mucha gente que puede ir a la iglesia, pero que vayas a la iglesia no te convierte en amar a Dios de verdad, en ser un cristiano verdadero. Entonces empecé a indagar y a conocerlo, y cuando empecé a conocerlo y a darme cuenta que cumplía con todos los requisitos, todos los consejos, por así decirlo, que mi mamá y mi papá me habían dado, más mi mamá en realidad, que me comía la cabeza, que encima no quería que me ponga de novia antes de los 18, es como que... Hicimos lo posible. Sí. No se pudo, pero bueno. Es como que esto desencadenó en que hoy pueda tener un matrimonio feliz y un matrimonio en Dios, ¿no? Sí. Pero porque yo decidí escuchar el consejo de mis padres, y para mí era un requisito, y es como que para mí era muy importante poder cumplir con eso, poder llegar a decir, no, si me lo están diciendo es porque de verdad es importante. Y yo veía también el matrimonio de ellos y de dónde Dios le había sacado a mi mamá, o sea, viendo a mis abuelos, ¿no? Sí. Cómo eran, cuál es la familia de ella, y cómo es nuestra familia, que es otra familia totalmente distinta. Y yo creo que todos saben que uno trae herencias, ¿no? Y las herencias vienen en la sangre, vienen en la cultura, vienen en lo que uno ha aprendido, en la convivencia de la familia. Y bueno, yo a confiadas les hice un videíto que les conté un poco mi testimonio, pero no todos lo vieron. Y bueno, yo vengo de un matrimonio en crisis, donde había peleas, donde había mentiras, donde hubo adulterio, donde hubo como una especie de hipocresía, apariencia de que decir siempre la verdad. Mi papá me decía, tenés que decir siempre la verdad, cuando ellos no me decían la verdad. Y fue muy doloroso enterarme la crisis que hubo matrimonial. Fue muy, yo 13, 14 años, uno necesita una familia compacta, que te sostenga, que te cuiden, que vean dónde vos estás, con quién te estás juntando, y ellos estaban ocupándose de sus problemas. Y vieron cómo son los padres a veces, que están en la pica constante, si me hiciste la comida, si le falta la sal, si falta la pimienta en la mesa. Es como que los hijos pasan a segundo plano o a tercer plano, y entonces uno como adolescente empieza a buscar afecto, vas a buscar acá, vas a buscar allá, y realmente yo buscaba una mamá, un papá, que por ahí mi papá era de sentarse a hablar, pero la forma en que él me educaba no era quizás la correcta, porque él me decía, no vaya a hacer cosa que me defraudes. Entonces yo tenía que interpretar que el defraudar tenía que ver con caer en fornicación. O sea, yo interpretaba de lo que me decía por la forma en que me lo decía, pero eso de sentarse a charlar, a ver, decirle al hijo, y decirle al hijo, hija, te conviene tal persona, no te conviene a esta edad, te conviene, ¿qué hiciste a la tarde? Bueno, esas cosas que los hijos necesitan y empiezan a demandar.
empiezan a demandar atención y bueno, este tiempo nos tocó totalmente diferente, más en pandemia, nos toca luchar un poco con los hijos que están muy encerrados con la computadora y a veces los papás sabemos lo que les hace bien. Los hijos no saben, no se dan cuenta lo que necesitan. Es como que hay una ideología en este tiempo, y hace rato que lo vengo escuchando, que padres que dicen esto, yo no lo educo a mi hijo, yo dejo que él cuando sea grande decida qué quiere seguir, qué religión quiere elegir. Y nosotros sabemos bien que Dios no es una religión, Dios es una forma de vida. Y cuando uno no le enseña al hijo el camino de la verdad, el camino de Dios, está tirándolos así, arrojándolos a los brazos de sus propios deseos, de sus propios deseos pecaminosos. Porque ¿qué valor, qué regla tienen, qué pauta para seguir tienen si vos lo dejás sin instrucción, sin amonestación del Señor? Hay padres que no amonestan a sus hijos, que les es más fácil dejar que hagan lo que quieran, y es costoso, la verdad que es costoso, a veces te genera enemistad, te genera malos momentos, mal trago, que tu hijo te rebele y se enoje, o te pase un par de días sin hablar, o que después salga. Pero a ver, ¿cómo se ejercita lo que Dios nos manda? ¿Cómo a los hijos de Dios nos manda que ejercitemos esto de obedecer, de escuchar? Los padres tampoco pueden tener una disciplina estricta sobre los hijos. También dominarlos es malo. Yo tenía a mi papá que me dominaba. Me decía hasta la ropa que me tenía que poner. Era una persona muy dominante y la influencia de él llegó un punto. Después de casada yo seguía un poco siendo dominada, aunque por ahí me da vergüenza decirlo, o no sé si porque ya lo superé, pero realmente yo lo obedecía de tal manera porque la educación de antes era distinta. La educación de los tiempos de nuestros abuelos, había un respeto absoluto por los padres y se valoraba la palabra del abuelo y del padre, y por lo menos en mi generación todavía. Entonces él me decía la ropa que me combinaba, lo que él podía darme y lo que no podía darme. Yo no le podía decir quiero esto, como hoy en día que caprichosamente a veces piden a los padres, y los padres se endeudan, hacen lo que pueden para darle lo que están pidiendo, y a veces un no a tiempo es re importante, porque ese no le va a enseñar al hijo el día de mañana, cuando sea un adulto, de que no todo es instantáneo, no todo es ya y lo tengo. Entonces hay que ser sabios, como decía recién, el padre tiene que poner una disciplina justa y consistente y siempre firme. Si yo digo hoy no, tiene que ser mañana no, hoy no tengo ganas de disciplinar, o no tengo ganas de poner de enojarme, porque hoy me levanté con poca gana. Y hay gente que castiga por temperamento, hay padres que, de acuerdo como se levantaron en ese día, de buenas o de malas, es como tratan a los hijos. Y a ver, Dios nos pide que tengamos dominio propio también, ¿no? Que sepamos que no son cualquier cosa los hijos, que son realmente esa herencia que Dios nos entregó para que nosotros le dejemos esta piedra preciosa que es Jesucristo, y que le dejemos una buena vida, porque ellos se van a alegrar de obedecernos a nosotros, no le va a ser difícil. Ahora, si los padres airan a sus hijos y están constantemente obligándolos a hacer su voluntad, es como que no están respetando que son una identidad aparte y que son creación de Dios y que son hechos a la imagen de Dios, y que también se los debe respetar. Esto que estamos diciendo no quiere decir que todos ya lo hemos alcanzado, ¿no? Yo realmente tuve como una controversia cuando preparaba estos mensajes, porque muchas veces te autoexaminás y decís, no soy perfecta, no lo he logrado todavía. Yo creo que muchas cosas hice bien, muchas cosas hice mal, muchas cosas tuve que probar, y también tengo que reconocer que a veces uno se equivoca, como estás en un momento de tensión, de trabajo que tenés que entregar, o horarios que tenés que cumplir, tu cabeza vuela como mamá. Muchas veces yo tengo que reconocer que pedís a los hijos, se les pide cosas que ellos no pueden, de acuerdo a la edad que pueden dar. Uno tiene que tener en cuenta la edad evolutiva del hijo
y saber que un adolescente puede sea torpe y que derrame la leche o que tire el azúcar y cuando se la sirve en la mesada y te ensucie y vos terminaste de baldear o de limpiar, y yo muchas veces me he enojado, no puedo decir que no, y vos ensuciaste y tenés que limpiar y después, bajás dos cambios y decís, no puedo enojarme por la torpeza, ¿sí? Me tengo que enojar por una rebeldía, no por la torpeza de un hijo. Entonces es como que yo creo que no somos perfectos, ninguno de nosotros como papás podemos decir yo hice todo bien, porque no hemos hecho todo bien, hemos tenido diferencias y hemos tenido que volver a la palabra de Dios, como decía Darío el otro día, volver a la cruz, y vuelvo a la cruz y vuelvo a la... ¿Por qué vuelvo a la cruz? Porque primero vuelvo y la palabra de Dios me ilumina y me revela lo que me estoy equivocando. Y cuando yo me voy equivocando porque mi vieja naturaleza vuelve a salir, porque mis miembros, dice Pablo, tienden a pecar, entonces yo vuelvo a la palabra y le digo, Señor, perdóname porque no hice lo que tenía que hacer, lo que vos me dijiste. Y después puedo ir a mi hija y decirle, la verdad, discúlpame, no sé, hoy no estuve bien. Pero es como que todo el tiempo me equivoco, remedio, el acto que me equivoqué, ¿no? Es como que eso es de parte de los padres. Ahora, de parte de los hijos, yo te pregunto, Daniela, ¿hasta cuándo tenés que honrarnos a papá y a mí? Hasta la muerte hay que honrar a nuestros padres. Y a veces, aunque no nos guste lo que nos dicen, aunque no nos gusten los consejos, porque son distintos a nuestros pensamientos, creo que el respeto, si no se logra respetar a tu papá, a tu mamá, que es la autoridad, ¿cómo pretendés respetar a un líder, a un pastor, a un hermano o a cualquier otra autoridad? Entonces, si uno no aprende respeto y tomar en consideración el consejo de tu papá en tu casa, que es el que sabe qué es lo mejor para vos, cuando, no sé, capaz cuando tu papá te dice, no me gusta ese chico o esa chica para vos, no me gusta esa gente con la que te estás juntando, no me gusta ese trabajo que tenés, no me gusta esa... No es un capricho, por algo son nuestros padres y por algo vivieron más años que nosotros. No nos dice, es porque quieren evitar un mal mayor, así como cuando Dios también nos dice, no vayas por acá, haz esto acá, no busques conflicto, tenés que ser agente de paz. Te lo dice por algo, porque quiere que mostremos sus frutos. Entonces también tiene lo mejor para nosotros, y eso mismo creo que bajó a la familia. Y si hay una cosa que Dios nos pone a prueba siempre es en el hogar, en la esfera del hogar es donde Dios nos pone a prueba la paciencia, la benignidad, todos los frutos del Espíritu salen ahí y es como que uno lo tiene que probar. Y nosotros sabemos bien cuál es el móvil que nos lleva, qué es lo que nos moviliza a obedecer, porque desobedecer es fácil. Desobedecer es la rebeldía neta que viene desde Adán y Eva. Nosotros vamos a desobedecer siempre porque es lo primero que nos sale a hacer, no nos sale a obedecer en la primera. Por eso a veces cuando a los hijos le decís en la primera no hagas esto, a veces tenés que decírselo 5 veces y uno tiene que tratar de que el hijo haga caso en la primera vez. Y siempre es desde niños que enderezamos al hijo, ¿no? Que lo educamos y que nos va a hacer caso cuando nosotros acostumbramos a dar las directivas que sean siempre firmes, siempre no sean fluctuantes, no que hoy digo una cosa, mañana digo otra. Y es ahí donde nosotros ponemos a prueba nuestros frutos, porque muchas veces tenemos que luchar contra nuestras herencias, nuestras costumbres. Tenemos una nueva naturaleza, como decía Darío el otro día, pero cada día tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros y con los hijos es cuanto más se roza muchas veces. ¿Y qué otra cosa me puedes decir, Dani? ¿Algún otro versículo que te haya gustado? No, que en Colosenses 3, 21, espera porque acá, 20, primero el 20, dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen.
Y comparando las versiones, la BLPH, la palabra hispanoamericana, dice: por lo que le toca a ustedes, padres, eduquen con tacto a sus hijos para que no se desalienten. Y el siguiente... no, está bien. Ese era. Cuando contacto estábamos hablando que quiere decir que bueno, no tratarlo como cualquier cosa, ¿no? Y desalentar significa sacar el aire. Sacar el aire es dejarlo sin voluntad, sin ganas de obedecer. Entonces, la disciplina no tiene que ser humillante, no lo tenés que retar adelante de la gente si eso sabés que lo va a avergonzar. Tiene que ser una disciplina constante, ¿no? Inconsistente. Tiene que ser, las promesas se deben cumplir. Si yo te digo, bueno, si te portás bien, yo te voy a regalar tal o cual cosa, y después cumplirla. Sí. O sea, las promesas las tenemos que cumplir, sea en lo positivo o en lo negativo. Si te digo, yo te voy a pegar porque vos estás haciendo tal cosa, en realidad nosotros la verdad no nos gusta pegar. La verdad que los cristianos nos gusta hablar hasta el cansancio. Decir, hablar, tener paciencia. Yo creo que esa es la mejor manera de... Yo sé que hay familias que han llegado a las manos y han llegado a golpearse feo. Y bueno, en Dios tiene que ser totalmente diferente. Y sí. Seguimos con otro tipo de disciplina, el favoritismo en el hogar. Sabemos que hay un personaje en la Biblia como Jacob que hizo mucha diferencia con su hijo José. ¿Y qué provocó esa diferencia, tan grande diferencia? Un enojo muy grande de sus hermanos que ha llegado al punto de querer matarlo. ¿Y qué fue el gran peso de Jacob de hacer esa tal diferencia, de darle mucho al hijo menor y a los otros por a veces descuidarlo, ¿no? Desecharlo. Y a veces no es solamente por amor, sino porque hay una circunstancia que te lleva a tener mucha dedicación a un hijo porque esté muy enfermo, porque ese hijo demande más, porque llama la atención, porque es demasiado rebelde y quedan un poco relegados los otros hijos. Y bueno, es como que tenemos que ser un poco equilibrados, ver qué está pasando por el corazón de los otros. Y me imagino qué difícil que debe ser cuando tenés 6 hijos, 7 hijos, poder darles a todos por igual, poder ser equitativo con todos, pero que recuerden que el favoritismo en el hogar es algo muy grave y hace muchas diferencias. Y aún a gente adulta hace llagas, hace un dolor interno que no se va tan fácil, que solamente con mirar a Cristo puede llegar a borrarse ese dolor cuando hay un hijo que es el más importante, el que siempre recibe regalos, el que siempre recibe todos los elogios. Eso hace mucho daño a la familia y división. Yo quería aclarar que el versículo, el 20, si bien habla que los padres traten contacto a sus hijos, primero dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea, no es que no hay nada para los hijos tampoco, no es que no hay tarea para nosotros los hijos. O sea, dice: obedezcan a sus padres porque eso hará al Señor. O sea, ¿por qué los tenés que obedecer? ¿Porque sí? No, porque a Dios le gusta que seas obediente. Entonces, si tu papá te da un consejo... Ese es el móvil, dice acá en Efesios 6, porque eso es justo. Sí. Y si Dios te dice que eso es justo, obedecer porque es justo, es porque a Dios le está agradando que lo hagas. Porque ellos, ¿qué hicieron tus padres por vos? Se dedicaron, cuando estabas enferma te llevaron al médico, a la madrugada se levantaban a taparte para que no tengas frío, te llevaron al colegio. Si uno empieza a acordarse de todo lo que uno hizo, ese amor sacrificial por los hijos, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Cuántas veces sentimos cargas los padres? Porque el hecho de que nacieran dentro de un hogar cristiano no quiere decir que los hijos ya sean cristianos. Tienen que tener un encuentro con Dios. Tenemos que llevarlos a ese encuentro personal con Dios. Y esa es tarea de los padres, no es solamente de los maestros de escuela bíblica de niños, es la tarea del padre primordial. Cuando Dios te decía en Deuteronomio que cuando vayas de camino, hablale que honrar en mi nombre, cuando en los postes de tu casa, en las puertas, poné mi palabra en todos lados, cosa de que ellos aprendan y sepan quién es Jehová tu Dios, ¿no? Entonces es
Es una tarea del padre enseñar, guiar, amonestar, disciplinar y con amor. Y es una tarea de los hijos obedecer y prestar el oído a los consejos de nuestros padres. Igual entendemos que no todas las familias son iguales. Sí. A veces cada uno tiene su historia. Hay padres que de verdad no se portan bien con sus hijos y sí, y a hay- veces es duro obedecer cuando es así. y es difícil obedecer. Obviamente siempre hay un límite, ¿no? O sea, cuando se contradice con la palabra de Dios, es el momento en donde no tenés que obedecer a tu papá, porque primero tenés que obedecer a Dios, primero Dios y después Sí. lo que dicen los hombres. Pero aún así que hay que obedecerlo o sea, no lo obedeces, pero tratás de Pero con hacerle ver, respeto. con respeto, tratás de hacerle ver con buenos modales, con buen trato, de hacerle ver al papá como honrándolo todavía, diciéndole, papá, yo eso que vos me estás pidiendo yo no lo puedo hacer, porque eso no me lo deja hacer Dios, eso no me lo permite. Recuerden cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia y lo querían obligar a que coma comida contaminada o entregada a los dioses. Daniel fue a decirle con todo respeto al jefe de los eunucos, por favor, te ruego que no me obligues a comer esta comida, para que ustedes vean cuál es el nivel de respeto que tenía Daniel con su autoridad en ese momento y cómo debemos manejarnos con nuestras autoridades, no soberbios, no altaneros, no creyéndonos que porque somos cristianos y tenemos la verdad tenemos que ir contra todo, contra los gobiernos, contra lo que dicen, no soberbios, no altaneros, sino Siempre con respeto. es como que nuestro papá es así, nos enseñó de esa manera, no podemos ser diferentes. Sí. Y bueno, y para terminar, Queríamos decir que si en tu casa la situación no fue de crecer en una familia con amor, con que estar rodeado de la palabra de Dios y tal vez tuviste un papá violento o una familia violenta o una vida dura, o si tal vez en tu casa vos, papá, te estás dando cuenta que no estás siendo tan bueno con tu hijo, siempre hay tiempo para arrepentirse, para volver a empezar y para volver a reconciliarte, si con tu hijo o vos, hijo, con tu padre, si tenés algo en contra de él, si tenés falta de perdón, si tenés cosas que reprochar, también siempre hay tiempo para volver. vuelvo a decir, no soy perfecta, Daniela no es perfecta, nosotros estamos dando palabra de Dios, consejo de Dios, que está sobre todos nosotros que estamos en esta batalla y este caminar que es en Cristo. Y si estamos en Cristo, abogado tenemos para con el Padre. Si nos hemos equivocado, Dios tiene todavía la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado para volver a estar en comunión con el Padre. Este pasaje que dice Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, ustedes, escogidos de Dios, los hermanos de PDA, santos y amados, revístanse del afecto entrañable. Entrañable es de adentro, de las entrañas. Revístanse desde afuera, pero desde adentro, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y qué podemos decir a esta palabra que Dios nos aconseja finalmente? Dios nos dice: te equivocaste otra vez, anda a Jesús, anda a la cruz. Sos santo y elegido porque Dios te eligió para estar en su camino y no te va a soltar el de la mano, a menos que vos te quieras soltar. Entonces, vuélvete a Él. Si pecaste contra tu hijo, pedile perdón para que Él vea la Biblia leída en vos. Él pueda ver que sos carta leída. Y vos podés decirle: yo me equivoco, hijo, no soy perfecto, soy ser humano, me equivoco, tengo errores, pero te amo, te quiero lo mejor para vos. Y si el hijo pecó contra el padre, también puede venir y decirle: papá, yo me equivoco también, ayúdame a cambiar. Siempre es bueno ver
al otro no como inferior a vos, no lo vemos como inferior, lo vemos como creación de Dios, como preciosa piedra que Dios nos dio, nos encomendó a los padres para educar, porque herencia de Jehová son los hijos, no son nuestros, ¿no? Y bueno, que en este pasaje, en este versículo se resume todo lo que queríamos decir, que se vistan de amor. Sí. ¿Hacemos una oración? Dale. Gracias, hija. Bueno, vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor. Solamente vos pudiste cortar con ese yugo de maldad, Señor, que venía en mis espaldas, Señor. Y así como lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con cada hermano que está del otro lado escuchando esta palabra, que nosotros somos nación santa, ahora pueblo escogido, Señor, para anunciar las virtudes tuyas, Señor, y para revelarnos, Señor, a este mundo que es oscuridad, Dios mío. Gracias porque tu palabra es luz a nuestros pies, a nuestro camino, nos ilumina cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que andar. Te hemos conocido a ti, glorioso Señor, glorioso Cordero, que diste tu vida por nosotros. Gracias por ese sacrificio que hiciste una vez y para siempre, para que hoy podamos gozarnos de esa sangre que nos limpia cada día y que tu sangre tiene poder para limpiar hasta lo más profundo del corazón. Te ruego que estés bendiciendo a cada hermano que en este momento está escuchando esta palabra, que pueda reconstituir su familia, que pueda levantar, Señor, un altar en su casa, Señor, que puedan pedirse perdón, que pueda haber reconciliación, que se puedan vestir de amor, como dice tu palabra, que podamos vestirnos de ese amor entrañable, dejando las cosas viejas, las cosas pasadas, y que tú dijiste que las ibas a hacer todas nuevas, Señor. Yo te pido que extiendas tu bendición sobre cada hermano que está escuchando en este momento. Puedan, Señor, revelarte, Espíritu Santo, a cada mente y a cada corazón que no sabe por qué su familia se está destruyendo. Revélate, Señor, para que le des luz en qué es lo que estuvieron haciendo mal, para que puedan volver, Señor, a reconstruir la familia que tú creaste, Señor, la que tú deseaste desde el comienzo, Señor. Pero gracias, Padre, sean dadas a Dios por todas las familias de PDA, Señor, y por todas las familias de toda la iglesia, en toda la redondez de la tierra, Señor, porque hay mucho pueblo, Señor, que te adora, Señor, en cada lugar, Señor, que podamos honrar tu nombre, Señor, que podamos ser fieles para ti, Señor, para que no tengamos de qué avergonzarnos el día que nos vengas a hablar, Señor, que nos vengas a buscar. Te amamos, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Nos vemos. Que Dios los Gracias. bendiga. Chao, chao. Chao.